Bueno, como les decía yo en el encuentro anterior, ¿sí? Cuando hablamos de industrialización por sustitución de importaciones, hay varios periodos que vamos a analizar, ¿sí? Los vimos en la línea histórica el otro día, vimos de qué se trataba, someramente vimos de qué se trataba cada uno, y hoy lo que vamos a hacer es un análisis más exhaustivo de cada una de estas políticas económicas que se desarrollaron como modelos de acumulación en Argentina, ¿sí? Entonces, en primera instancia tenemos el modelo de industrialización por sustituciones de importaciones espontánea que se dio entre 1930 y 1945, ¿sí? Fíjense que termina en 1945, que es donde va a empezar el justicialismo, que también es una ICI. ¿Eh? Entonces, acá yo les preparé unas filminas para que podamos ver un poco en particular lo que hablábamos el otro día más en términos generales, ¿sí? Eh, Ustedes vieron que el otro día nosotros hablábamos de un estado en primera instancia, nuestro país estaba como en ciernes, todavía no estaba armado, constituido como nación, y había los caudillos que peleaban con los otros caudillos, los unitarios, los federales, ¿sí? Bueno, después como que el país se empieza a conformar, luego de la conquista la mal llamada conquista del desierto y todo eso, sucede todo lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y se da este fenómeno de apropiación de tierras, los latifundios y la llamada a los inmigrantes de que vengan a Argentina, pero no a obtener un pedazo de tierra propio, sino a labrar la tierra ajena, convirtiéndose en colonos. También hablamos del grito de Alcorta, bueno, y así más o menos llegamos a, a esta época, ¿sí? Entonces, bueno, acá sabíamos que el modelo agroexportador fue floreciente y fue muy extendido en el tiempo, que duró, digamos, este tipo de modelo para poder llevar adelante los lineamientos de las políticas económicas que nuestro país tenía hacia el interior y hacia el mundo, ¿sí? Bueno, acá vemos que nosotros vimos ya en la reunión anterior que en un momento ese modelo agroexportador tan floreciente por tanto tiempo entra en crisis, ¿sí? ¿Por qué entra en crisis? Y bueno, porque ya no podía satisfacer como correspondía la demanda de bienes interna. Esto quiere decir, no podía realizar productos manufacturados porque era productor de materia prima, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, los bienes que tenía preparados, que eran más de plano de extractivismo y de lo agropecuario, ya no eran recibidos afuera, no entraban divisas acá y no se podía comprar manufacturas, ¿sí? Que era como funcionaba hasta ese momento. Se adquirían manufacturas del exterior porque también igual había mucha capacidad de exportación acá, ¿sí? Porque había demanda afuera. Entonces, acá pusimos los valores de importación, empiezan a alcanzar los valores de exportación y ahí empieza a haber una crisis interna en la economía, ¿sí? Entonces, surge el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ustedes saben que lo van a ver por ahí escrito como ICI, ¿sí? Que va a tener dos etapas y en estas dos etapas vamos a analizar primero la espontánea y luego el justicialismo y el desarrollismo, como primera, la espontánea, y segunda y tercera estas dos, ¿no? Bueno, entonces sabemos que a partir de la crisis del 30 hay un punto de inflexión, ¿sí? Se pasa un modelo de acumulación a otro, pero desde el comienzo del siglo se empiezan a ver los primeros los procesos de industrialización en nuestro país, ¿sí? Eh, Vamos a cambiar de film. Bueno, acá pusimos algunos temas que vamos a excluir, pero bueno, entre el 16 y el 30 se plantearon reformas económicas, por ejemplo, IPF y política, reforma económica y política, ¿sí?
y el Pacto Roca-Runciman, pero bueno, eso no le vamos a dar demasiada importancia. Vamos a ir al concepto de ISI, ¿sí? ISI entonces, como yo les vengo diciendo desde el miércoles pasado, es un modelo que constó de estas tres etapas que yo les enunciaba, ¿sí? La espontánea, el justicialismo y el desarrollismo. Cada una va a tener características propias de esto, ¿por qué? Porque van a ver que las políticas económicas desarrolladas en cada uno de esos modelos son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, el objetivo es desarrollar una política industrial para abastecer el mercado interno, reemplazando los productos importados y logrando una soberanía industrial y en algunos casos energética. Van a ver que en las distintas etapas los objetivos igual difieren y las políticas económicas que se aplican son diferentes también. Entonces, bueno, esto es más de lo que ya estábamos hablando. Se alcanzaron, o sea, como que se alcanzaron los límites posibles a explotar en cuanto a lo que es la frontera agropecuaria, cayó la demanda de los precios de los bienes que exportábamos, se da la crisis mundial de 29, hay un aumento de la demanda interna, un aumento de la población y una crisis de la balanza de pagos. Todo eso formalmente da pie a esta ICI espontánea que se dio antes del justicialismo, que se dio, como decía antes, hasta desde el 30 hasta el 45. En esos años fue como desordenado, por eso se llama espontánea, pero fue algo que fue consecuencia de todas estas causas anteriores, de estas todas situaciones críticas anteriores que vimos recién, que hacen que, bueno, el país se tenga que acomodar de algún modo a esta nueva forma, ¿sí? La industrialización se centró en las ramas más cercanas al consumo, ¿sí? Entonces estaba como enfocada al principio, la primera vuelta de la ICI, digamos, se generaron industrias de alimentos, de bebidas, textiles, y bueno, se contrataba mucha mano de obra para hacer ese tipo de emprendimientos industriales. Es una industria básica, digamos. Tenía un poco capital concentrado y se desarrollaba el paradigma taylorista, ¿sí? O sea, por un lado la ejecución de las tareas, el galpón, por el otro lado la concepción de las mismas, ¿sí? Empieza, bueno, a cobrar mayor relevancia este tipo de proyectos en las ciudades, en las urbes, y a partir de eso, como eso atrae mucha población que antes vivía en el campo, también empiezan a ser las ciudades más grandes y se empiezan a armar estos llamados conglomerados urbanos que se llaman conurbanos, ¿sí? Bueno, después acá pusimos a YPF y a la siderúrgica aparte, porque esto vamos a ver que se desarrollaron con mayor énfasis en otro periodo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que en este periodo lo que se hace más visible es que Argentina empieza a tener sus propias industrias, ¿sí? Empieza a tener en este periodo, empieza a tener sus propias industrias originadas por todas las causas que enumeramos hasta recién, pero ese tipo de industria a las que se anima a abordar los empresarios de nuestro país tiene que ver con elaboración, o sea, sustituir importaciones, pero ¿de qué tipo de bienes? De bienes de consumo, alimentos, bebidas, vestidos, ¿sí? Lo más básico. Ahora vamos a dejar de... Vamos a cerrar esto. Sí, vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a la ICI 2. ¿Sí? Que, como ustedes ya saben, está este modelo de industrialización por sustitución de importaciones es el modelo justicialista, ¿sí? Si lo alcanzan a ver todavía no. Pero bueno, acá este periodo va a ir del 1945 hasta el 1955. Ustedes saben que es el periodo justicialista, ¿sí? ¿Por qué los vemos separados? Porque son diferentes. En este periodo vamos a encontrar características sumamente diferentes a las que vimos esta recién. Bueno,
Em, no me está dejando compartirlo, no lo ven, ¿no? No, no se ve. No, ya sé. Easy número 2. Aparece como en pausa. Bueno, en este periodo, que también lo podemos llamar periodo de transición, porque se pasa de un periodo a otro, podemos decir que comienza un poco antes del 45, pero tal vez en 1943, cuando el GO realiza un golpe de Estado y en 1945 entonces se hace la elección de Juan Domingo Perón. ¿Sí? Los elementos fundamentales que se dieron en este periodo son la creación de la Secretaría de Trabajo, que después se convirtió en Ministerio de Trabajo. ¿Eh? Después, fíjense que hay muchas políticas que después podríamos relacionar con alguna de las escuelas o corrientes de pensamiento económico que vimos. Vamos a leerla y después ustedes me dicen con qué las podríamos relacionar. También se fijaron salarios mínimos e indemnizaciones por despido. Se les pagaba a los empleados un aguinaldo también. Y se puso un límite a la jornada de trabajo. Recuerden que antes la gente trabajaba como 12 horas diarias o más, era como a destajo en las fábricas. Bueno, se estableció un límite a la jornada laboral. Se fijaron entonces, como yo les decía, salarios mínimos y indemnizaciones por despido, se limitó la jornada de trabajo, se sancionaron estatutos especiales de trabajo como el del peón rural, que era muy común, ¿no? Estábamos hablando de un sistema de explotación agropecuaria hasta el momento y los peones de campo no eran tenidos en cuenta. Entonces es muy importante esto, que hubiera un estatuto del peón de campo, por ejemplo, y que se lo tuviera en cuenta como trabajador. Entonces, bueno, en concordancia con eso y con lo de los colonos que hablábamos antes, se hizo una legislación en materia de arrendamiento rural, también se creó la flota mercante de bandera nacional y Argentina se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todas esas características están en concomitancia con el desarrollo de esta ICI parte 2. Profe, todas esas son, disculpe, ¿Cómo, Walter? esas son las políticas que implementó Perón, ¿o no? Claro, Durante ahora el gobierno de vamos, Perón. sí, esto empieza con el gobierno peronista, perdón, pero ahora vamos a ver puntualmente algunas de las medidas, ¿sí? Hasta ahora hablamos más de generalidades, pero sí, estamos encuadrados ahí en el gobierno peronista, ¿sí? Eh, bueno, una de las características, para que tengan en cuenta, pues yo después les pregunto con qué lo relacionamos, esto ténganlo en cuenta. O sea, el justicialismo se pone a desarrollar su política económica basado en el estado de bienestar, ¿sí? Entonces vamos a poder observar avances en las conquistas de los obreros. ¿Eh? Es un momento para los obreros muy, 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 muy bueno. Y se consolida también el capital industrial sobre la producción primaria. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos enfocamos tanto en ser el granero del mundo, sino que empezamos a tener una incipiente industria fomentada por las políticas económicas de este gobierno. ¿Sí? También se consolida algo que nosotros por ahí decimos que somos, ¿no? La clase media argentina. Se consolida esta cosa que se llama clase media, que solo existe en Argentina, que no sé bien cuál es la definición, porque es un invento nuestro, pero si ustedes se van a otros países de América, van a ver que hay gente de clase muy alta o gente de clase muy baja. No hay algo intermedio como existe acá. Bueno, Estratos, ¿no? claro, pero este estrato intermedio, que en Argentina se llama clase media, somos personas que por ahí tal vez estemos
ahí como debajo de la línea de pobreza o por ahí, pero alcanzamos un montón de beneficios que no tienen las personas que son de clase baja, de un extracto social muy pobre, y tampoco podemos considerarnos que somos de los que tenemos todo el dinero del mundo, ¿sí? No de los ricos. Entonces, pero bueno, qué sé yo, mínimamente tenemos una casa donde estar y una computadora desde donde transmitir, ¿no? Esas cosas. Si ustedes se fijan en otros países de América, esto no sucede. O sea, las personas que acceden a las mismas cosas que tal vez accedemos nosotros son personas de un poder adquisitivo mucho más alto que el nuestro. Eso para que no digamos siempre que Argentina es un desastre, ¿no? Hay países que están peor. Entonces, bueno, surge ese concepto que es bastante argentino, otro invento argentino, ¿sí? Y bueno, esto también es un invento argentino de los más buenos que hay, que es que se garantiza la gratuidad de la educación universitaria, ¿sí? Todo el sistema educativo en Argentina es gratuito. Y esto también, chicos, es importante que lo tengamos en cuenta, es muy importante que lo tengamos en cuenta, que no lo olvidemos, porque si ustedes van acá nomás, cruzan la frontera para allá, hacia, hacia el oeste, y se van a Chile, en Chile no tienen educación pública. Bueno, incluso, qué sé yo, conocerán un montón de estudiantes brasileños que vienen a estudiar medicina acá. ¿Sí? Todos tenemos un amigo que es médico o está estudiando medicina que vino de Brasil. ¿Por qué? O de Perú o de otros países. Porque nosotros tenemos una educación de alto nivel y sin costo, es gratuita. Y en algunos países muy cercanos a nosotros, la educación desde el nivel inicial es privada. Pueden tener subsidios, puede haber becas, lo que sea, pero todas las personas para poder acceder a los estudios desde el nivel inicial hasta el nivel que estamos nosotros, que es el nivel superior, tienen ciertas dificultades en virtud de que tienen que pagar siempre por la educación, ¿sí? Y esto nosotros a veces creemos que, bueno, que es como un derecho que tenemos y que está dado, bueno, y no está. Bueno, es re importante eso que lo tengamos en cuenta porque somos de la ONR, ¿no? Entonces, volviendo a los trabajadores y a estos trabajadores de clase media que empiezan a tener acceso a otras cosas, en este periodo, en el periodo de justicialismo, los principales beneficiarios de todo este modelo van a ser los trabajadores, ¿sí? También se van a ver beneficiados, y esto tengan en cuenta que yo les dije el otro día, siempre veamos cuál es el sector beneficiario y perjudicado. Acá van a estar como principales estrellas de este reparto los obreros. Y también van a estar ahí secundándolos los dueños de las pymes, que, o sea, justamente como lo dice las siglas, son pequeñas y medianas empresas. Hasta ahí llegamos. Ahora, Walter preguntaba si estas eran las políticas económicas implementadas en el periodo de justicialismo. Fíjense, vamos a enumerarlas un poco, pues yo igual les voy a pasar este material, pero durante el periodo justicialista, las políticas económicas que tienen mayor relevancia son el primer plan quinquenal, en ese orden. Después viene la creación del IAPI. Luego también hay un proceso esto es re interesante, hay un proceso de nacionalización de empresas extranjeras, ¿sí? Después viene la nacionalización también del Banco Central y Crédito Inmobiliario. Esto es re importante porque son recursos estratégicos que empiezan a formar parte del Estado, ¿sí? Y luego viene el segundo plan quinquenal. Ahora, yendo más en detalle, luego de esta breve enumeración, podemos afirmar que el plan quinquenal es un proyecto de desarrollo industrial de interés nacional que va a durar, como lo dice el título, 5 años, ¿sí? Fue un plan que se ocupó de fomentar la promoción y el desarrollo de la industria metalmecánica liviana, ¿sí?
esa industria metalmecánica liviana es conocida como línea blanca. ¿Cuál era la idea de fomentar este tipo de actividad? Bueno, la idea de fomentar esta actividad tenía que ver con que en el mercado interno había mucho desorden a partir de lo que fue la ICI espontánea y el modelo agroexportador. Entonces había que ordenar un poco, ¿sí? Entonces, desde esta rama de la producción se desarrollaron empresas que también, a su vez, iban a tomar mucha mano de obra, ¿sí? Y tenían muy coordinado el aspecto de la política comercial, la crediticia y la aduanera, ¿sí? Acá ponemos como ejemplo la fábrica de Siam, que eran heladeras y otras cosas más, que bueno, surgieron en esa época y fueron como las empresas ejemplares. Después, bueno, yo les decía, este era el primer plan quinquenal, ¿no? Después tenemos el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, el IAPI, ¿sí? Eso tiene que ver con los granos. Lo que hace el IAPI es juntar en un solo organismo a todos los entes estatales de comercio exterior que había vigente en el momento, por ejemplo, las juntas de grano, las juntas de carnes, y lo que se busca es dirigir lo que queda, o sea, dirigir el excedente de divisas, lo que queda como ganancia, a través de la balanza comercial a los objetivos que planteamos antes, ¿a dónde? En el plan quinquenal. O sea, en el planteo anterior establecimos ciertas pautas. Y acá lo que hacemos a través de IAPI es dirigir esos recursos que quedan como resto, como ganancia, como excedente, bueno, a través de este organismo, el IAPI. Este organismo funcionaba como intermediario entre la oferta y la demanda local con la oferta y la demanda internacional. Estaba ahí, tomaba todo lo que nosotros ofrecíamos, lo ponía a disposición del mercado internacional y lo vendía. ¿Sí? Estaba ahí justo en el medio, para eso estaba ahí API, para mediar. ¿eh? Un poco la idea de esa mediación era que IAPI consiguiera un diferencial entre el precio internacional y el local. ¿sí? Y también lo que ¿Qué dijiste hacía... como mediador de la demanda internacional y local? Claro, como mediador de la oferta y la demanda Ah, internacional, ¿sí? Por un lado la oferta y la demanda local y por otro la oferta y la demanda internacional. O sea, es todo lo que había iba a parar ahí, todo lo que había fronteras para adentro iba a parar ahí. Y desde ahí se negociaba para afuera. Y luego de ahí, como todo tenía que ir al IAPI, el IAPI se quedaba con la ganancia y en vez de dársela directamente a los productores, como originalmente los productores producían y se quedaban con sus divisas, había como un filtro ahí, ellos decidían para dónde iban las divisas. Y obviamente a estos productores los podríamos ver como, yo digo, grandes productores, no lo de las pymes, porque dijimos que las pymes estaban favorecidas en este modelo. Pero los grandes productores que antes se llevaban todo el excedente, ahora lo tienen como que hacer pasar por este filtro. ¿Y este filtro qué hace? Bueno, justamente filtrar. Es decir, bueno, ahora te va una parte a vos. Y ellos estaban acostumbrados a ganarse el todo. Entonces este sería uno de los sectores perjudicados. ¿Sí? ¿Dijo que eso se registraba en la balanza comercial o no? Sí, se registra en la balanza comercial. Sí, sí. Bueno, otro de los puntos que enunciábamos recién es la nacionalización de empresas extranjeras. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos de modelo agroexportador, dijimos que las inversiones extranjeras en la Argentina estaban hechas justamente para mejorar las condiciones para llevarse cosas para afuera. ¿sí? Eh, Ahora, en este periodo, estas empresas extranjeras radicadas en nuestra tierra empiezan a ser nacionalizadas, ya que, bueno, se aprovecha también un poco
Otra crisis mundial que se da con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, los ferrocarriles que eran de los ingleses pasan a ser argentinos. Las empresas de telégrafos y de teléfonos también pasan a ser argentinos y se llamaron por un tiempo largo, yo me acuerdo de eso, se llamaron Entel, ¿sí? Antes de que vengan todas las compañías telefónicas que tenemos ahora. Luego tenemos los yacimientos carboníferos, las empresas de gas, las empresas de generación eléctrica y los puertos, ¿sí? En general, muchos de esos bastiones son nacionalizados, lo que hace que, al ser nacionalizados, el Estado tenga acciones sobre la parte mayoritaria de las cuotas accionarias de una empresa y pueda tomar decisiones estratégicas. ¿Sí? No es lo mismo que el petróleo lo tenga el Estado a que el petróleo lo tenga una empresa extranjera, porque es un recurso estratégico, ¿sí? Acá también tenemos otros dos ejemplitos, el Banco Central y de Crédito Inmobiliario. Una de las nacionalizaciones más importantes fue la del Banco Central, que, como yo les decía, bueno, también puede haber accionistas que tengan una cuota minoritaria, pero en este caso nosotros teníamos cuota minoritaria y el resto de los accionistas nos superaban. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, con el excedente que hay, se obtiene la posibilidad de estar en otro rol ahí, ¿sí? Entonces, bueno, se consigue que sea de mayor incumbencia estatal este Banco Central, ¿sí? El objetivo era lograr la soberanía de los actores clave del crédito, ¿sí? Entonces, para eso se busca fomentar créditos blandos y a baja tasa de interés para estas personas que hablamos desde el principio, que eran las personas perjudicadas, ¿sí? ¿Quiénes son? Las pequeñas industrias, los productores, los pequeños productores, ¿sí? Entonces, bueno, se crea y se fomentan los créditos hipotecarios. ¿Esto para qué? Para fomentar que las familias construyan viviendas. Y el Estado logra obtener una herramienta fundamental para intervenir en el mercado financiero. Finalmente, viene el segundo plan quinquenal, que se da a partir de 1952. Se lanza el segundo plan quinquenal con un cambio de rumbo, ¿eh? Y acá, si bien estamos dentro de la ICI y estamos dentro de un plan quinquenal, el segundo, ya no el primero, lo que se hace es cambiar, o sea, como que las industrias tengan que cambiar su modo de explotación, ¿sí? Se fomenta las industrias de base o industria pesada. ¿Para qué? Porque el objetivo era integrar la industria nacional y reducir la dependencia de importación de insumos. Lo mismo que siempre, ¿no? Queremos sustituir importaciones porque no queremos seguir dependiendo de afuera. Entonces ahora ya no nos alcanza con producir alimentos, bebidas, queremos producir algo más. Que, bueno, acá un poco la idea es potenciar la siderurgia, por ejemplo, la petroquímica, la química, ese tipo de ramas. No ya la estrictamente liviana que la veíamos al principio de esta reunión. Ahora me van a ver a mí de nuevo, o ya me estaban viendo. Eh, No, te vimos siempre, profe. Me vieron Sí, siempre. siempre, pero no con Bueno, las fichas. bueno, ahora vamos a ver si pueden ver esto que les voy a publicar acá. Y si no, bueno, igual lo van a tener.